Bienvenidos, estimados estudiantes, a la parte 2 de control de signos vitales. En esta clase vamos a aprender a conocer la temperatura y la saturación, los factores que influyen en cada uno, sus rangos normales, algunas alteraciones y cómo valorarlas. Además vamos a conocer los instrumentos que se utilizan en el control de estos signos. Comencemos con la temperatura. El ser humano es homeotermo, es decir, posee la capacidad de modificar su temperatura independiente de la temperatura ambiental que haya. Y ese equilibrio es producido por la producción de calor que tenemos acá, el calor producido, menos el calor perdido, que da por resultado la temperatura corporal. La temperatura corporal central del cuerpo es aproximadamente entre 36,2 y 37 grados Celsius. Dentro de los mecanismos de regulación de calor tenemos mecanismos de producción y tenemos mecanismos de pérdida de calor. Dentro de los mecanismos de producción de calor tenemos el metabolismo basal y la actividad musculoesquelética, ya sea esta voluntaria o involuntaria. Y tenemos los mecanismos de pérdida de calor que podemos ver en la imagen, que vemos la radiación, que es la pérdida por rayos infrarrojos, la convección, que es por corrientes de aire, la conducción, que es por el traspaso de calor por superficies frías, y la evaporación. La regulación de temperatura, como podemos ver en la imagen, está principalmente mediada por el hipotálamo. El hipotálamo regula a través de su área preóptica anterior el exceso de calor y por su área preóptica posterior mantiene el calor. Y la regulación de esto lo hace a través de las hormonas tiroideas y el sistema muscular es el responsable de proporcionar en reposo un 20% del calor corporal total. Aquí vemos en la imagen que las glándulas sudoríparas ayudan a la pérdida del calor, las pérdidas de calor por convección a través de los vasos sanguíneos y la grasa parda, que es del recién nacido, produce calor. Sigamos con el recién nacido. El recién nacido no produce calor a través de lo que vimos en el caso del adulto. El recién nacido produce calor solamente por la grasa parda, pero pierde calor de muchas maneras. ¿Por qué? Porque el recién nacido tiene una pérdida de calor 5 a 6 veces más mayor que en el adulto, además que sus reservas térmicas son limitadas. La vida del recién nacido además requiere un ambiente térmico neutro. ¿Qué es este ambiente térmico neutro? Del libro, por definición, es un rango estrecho de temperaturas del medio ambiente en el cual los neonatos mantienen al mínimo su tasa metabólica por menor consumo de oxígeno. Su temperatura debe estar debe estar sobre los 36,5 grados Celsius y la temperatura ambiente ideal debería ser entre los 27 y 28 grados para los recién nacidos normales. Cuando este niño nace, él se encuentra desnudo, mojado, en una pieza con temperatura ambiental de 25 grados aproximadamente y perdiendo más calor por evaporación y radiación. Pero podemos ayudarlo un poco envolviéndolo en sábanas tibias y además podemos incluir de que el recién nacido no posee respuesta al escalofrío, por lo tanto el recién nacido no tirita. Aquí vemos en el cuadro la temperatura normal en el recién nacido, ya sea cutánea, axilar o rectal. Además, las pérdidas del recién nacido son mayores porque veamos en la imagen a este recién nacido de la imagen. Es un recién nacido que está desnudo y que su cabeza es más grande que su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es una alta relación de superficie-volumen. Como el bebé tiene una cabeza más grande en comparación con su cuerpo, es una superficie expuesta muy grande para perder calor. Además, si vemos la piel de este bebé, es una piel delicada, frágil, suave, sensible, versus la piel del adulto que es mucho más gruesa. Por lo tanto, tiene un menor aislamiento cutáneo. Además, el recién nacido puede provocar vasoconstricción, es decir,
apretar sus vasos sanguíneos para no perder tanto calor, pero esto no está muy bien desarrollado en los recién nacidos menores a 37 semanas de gestación. Por lo tanto, mientras más prematuro, más pérdida de calor. Y si a eso le incluimos la postura corporal que tenga el bebé, también influye en la pérdida de calor. Por ejemplo, en la imagen tenemos a este bebé que probablemente sea de término, ya que es un bebé que está con las piernas en flexión y los brazos en flexión, ¿ya? Pero en el caso de un prematuro, probablemente tenga sus piernas y brazos estirados. Y eso hará de que tenga una mayor superficie expuesta de piel y que pierda más calor. Dentro de los factores que influyen en la temperatura, en los adultos o en las demás personas, es la edad, que en edades menores se influencia fácilmente por la temperatura ambiental, y mientras más mayor es la persona, más riesgo hay de hipotermia porque pierde la sensibilidad al frío. Según el horario, más o menos entre las 8 y las 0 horas, tiende a ser más alta la temperatura, y entre las 4 y las 6 de la mañana tiende a ser más baja. El ejercicio también puede aumentar la temperatura, incluso el trabajo pesado puede incrementar la temperatura por sobre los 41 grados Celsius rectal, pero esto solamente ocurre temporalmente. El ejercicio, las hormonas, que en el caso de las mujeres, la progesterona aumenta la temperatura entre 0,3 y 0,6 grados Celsius en el momento de la ovulación. El estrés incrementa la temperatura por la secreción de las catecolaminas, y el ambiente es cuando la temperatura ambiental es alta, uno aumenta la temperatura corporal, y cuando la temperatura es baja, uno disminuye la temperatura corporal. Entonces, la temperatura se puede medir mediante el oído, la frente, la boca, la axila o el recto, ¿ya? Pero el recto, el tímpano y el esófago tienden a ser los territorios mejores para poder medir la temperatura corporal. En el caso, por ejemplo, del oído, no es una temperatura, o sea, es una temperatura que podemos medir inmediatamente, pero no es muy fiable, está influenciada por el cerumen, la fisiología del conducto auditivo, y no se puede realizar en bebés menores de 3 meses, porque tiene un conducto auditivo demasiado pequeño. En la frente podemos tener una temperatura inmediata, pero está afectada por la temperatura ambiental. La boca también la podemos medir, es rápida, se demora más o menos 2 minutos, pero depende de la respiración, eh, y es accesible y cómoda, es bastante fiable y no se puede realizar en menores de 6 años porque los niños menores de 6 años tienen comportamientos impredecibles. En la axila también se puede medir, pero es la que más demora, tenemos que esperar de 3 a 5 minutos, y esta varía con la transpiración de la piel, y también puede ser poco exacta dependiendo de la temperatura externa. Y el recto demora más o menos 1 minuto en estar el resultado, pero es incómoda y no se recomienda, se recomienda, perdón, generalmente en los niños menores de 6 años y en enfermos inconscientes o confusos. También dentro de las mismas, otras desventajas que tienen estos mismos métodos, es que las personas con cirugía rectal no se les puede tomar temperatura rectal, y también al tomar este tipo de temperatura puede haber una exposición a fluidos corporales y requiere lubricación previa. Con respecto a la temperatura oral, hay que esperar por lo menos unos 30 minutos antes de medir la temperatura, después que esta persona haya tomado líquidos, comido algo o después de fumar. Y no se puede utilizar en pacientes epilépticos con escalofríos, cirugía oral o con traumatismos, y en niños ni pacientes inconscientes. En cuanto a la temperatura axilar, requiere 3 a 5 minutos, como les dije anteriormente. La cutánea es la temperatura más baja de todas, pero puede estar alterada por el sudor también, como por la temperatura ambiental. La temperatura de membrana timpánica es necesario retirar las prótesis auditivas si el paciente utiliza, y no se pueden usar en las personas con cirugías auditivas. Y además este sistema es bastante costoso porque el aparato tiene una funda que se pone en el oído
tiene una puntita que se pone en el oído, pero esa puntita tiene una funda. Y esa funda es desechable. Y hay que intercambiarla entre paciente y paciente, y esas fundas pueden ser bastante costosas comprarlas. Y tenemos el termómetro electrónico, que tiende a tener menor confiabilidad en el control axilar y requiere una limpieza constante. Tenemos distintos tipos de termómetro. En esta diapositiva les voy a mostrar el termómetro axilar u oral y el termómetro rectal. En ambas imágenes tenemos lo de mercurio, ¿ya? Pero los termómetros de mercurio hoy en día en los hospitales están prescritos, no se utilizan porque al tener mercurio y ser de vidrio son fácilmente se pueden quebrar, se libera ese mercurio y ese mercurio es neurotóxico y puede afectar la salud de las personas. El termómetro de mercurio, como pueden ver, tiende a ser un tubo de cristal que tiene mercurio adentro, que se dilata con el calor y parten desde los 35 grados hasta los 42 grados. Pero también hay otros tipos de termómetros, como el sensor de membrana timpánica, la sonda esofágica y el termómetro electrónico. Y como les dije, ya no se pueden usar los termómetros de mercurio. Aquí tenemos otros modelos. Tenemos el termómetro digital, que es el que más se está usando hoy en día en los hospitales. El sensor de membrana timpánica, que no se logra ver muy bien en la imagen, pero aquí tiene una punta y ahí se pone la funda. El termómetro sonda esofágica, que aquí está el sensor. El termómetro chupete, el, el termómetro pistola infrarrojo, el termómetro parche, que la temperatura se puede ver a través de una app, que estos no son muy utilizados acá en Chile, creo que en el mercado no hay. Y los que sí hay en el mercado son los termómetros de stickers, pero son de uso único y después se desechan. Los valores normales de temperatura axilar, rectal u oral la podemos ver en el cuadro, pero con respecto a cómo tomar la temperatura oral o rectal, los vamos a especificar. Para tomar la temperatura oral, necesitamos que poner el bulbo bajo la lengua de la persona y que la persona afirme el termómetro con los labios. No tiene que morder el termómetro. Versus la temperatura rectal, es que idealmente la persona esté acostada, de lado, y después de lubricar el termómetro, se coloca el bulbo de 1 a 2 centímetros por el ano y se espera más o menos un minuto. Esta temperatura es muy frecuente usada en los bebés y menores de 6 años. La temperatura puede tener algunas alteraciones. Por ejemplo, tenemos la fiebre, que es cuando la temperatura es mayor a 38 grados y posee tres fases. Es cuando empieza una fase de escalofrío y aumenta la temperatura, una fase de evolución de la temperatura y una fase de terminación. Y los signos que pueden aparecer pueden ser una piel pálida o enrojecida, fría o caliente su piel, o seca o diaforética, mucosas secas, taquicardia, dolores musculares, náuseas, vómitos, diarrea e inquietud. Versus a una hipertermia, que no es lo mismo que una fiebre. La hipertermia tiene temperaturas mayores a 40 grados Celsius y se puede producir por infecciones, golpes de calor, causa tóxica o hipertermia maligna. Y los signos pueden ser calambres, sed excesiva, hipotensión, trastornos visuales, confusión o delirio, pérdida de conciencia, hasta la muerte. Pero el lado contrario, que es cuando baja mucho la temperatura, eso se llama hipotermia. Y la hipotermia es cuando la temperatura es menor a 35 grados Celsius y esta se puede clasificar en leve, moderada, severa o profunda. Y la leve es entre 33 y 36, moderada entre 30 y 33, severa entre 27 y 30 y profunda que es menor a los 27 grados Celsius. Y los signos y síntomas que se pueden producir frente a una hipotermia son escalofríos y piel fría, taquicardia y taquipnea, aumento de la presión arterial, incontinencia urinaria, deterioro de la conciencia, fibrilación auricular y ventricular, edema pulmonar, paro respiratorio hasta la muerte. Y en este cuadro podemos ver el resumen de las cosas que le acabo de comentar, como la fiebre, hipertermia y hipotermia,
Y además tenemos las febrículas, o también se le llama subfebril, cuando una persona tiene entre 37 y 38 grados axilar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros como futuras matronas o matronas cuando tengamos una persona con fiebre o hipotermia? Primero vamos a controlar la temperatura idealmente cada 30 minutos. Vamos a ver si está deshidratado, si es que tiene alguna infección. Vamos a ver la temperatura ambiental, le vamos a controlar sus signos vitales, vamos a ver su piel, si tiene escalofríos, su sudor, vamos a ver si está cómodo, vamos a ver si está bien, si se siente bien. Vamos a determinar la fase de la fiebre, vamos a idealmente ponerlo en reposo, darle un ambiente tranquilo, vamos a darle una ropa de cama ligera y fresca, y vamos a dejarlo en comodidad, vamos a darle bastantes líquidos, idealmente hasta 3 litros, y conservar el estado nutricional. Y probablemente vamos a darle algún antipirético, algún baño templado de esponja o baño de alcohol. Pero en pacientes con hipotermia tenemos que controlar los signos vitales, el estado de conciencia, abrigar al paciente con mantas calientes o bañarlo en agua caliente, controlar la temperatura ambiental, calentar soluciones intravenosas que se administran, dar ingerir líquidos calientes siempre que el paciente esté consciente y cambiar de posición a la persona más o menos cada 1 o 2 horas y mover sus extremidades. En el adulto mayor, las temperaturas tienden a encontrarse más cercanas al límite inferior de lo que nosotros consideramos normal. ¿Por qué? Porque el sistema termorregulador pierde sensibilidad al frío, por lo tanto no se produce una adecuada vasoconstricción y no se generan escalofríos. Los adultos mayores tienden a sudar más frente al calor, y su pérdida de temperatura impide cerrar herméticamente la boca, y la piel y su piel, al tener menor grasa subcutánea, hay menor aislamiento frente al frío. Vamos con la saturación. Las personas necesitamos oxígeno para respirar, pero también necesitamos oxígeno para el metabolismo, el cerebro y el corazón. Y cuando este oxígeno disminuye, se provoca una hipoxia. Y esta hipoxia necesita ser monitorizada. Entonces, para monitorizar esta hipoxia tenemos el oxímetro de pulso o pulsioximetría, que es una medición no invasiva que mide el oxígeno que es transportado por la hemoglobina al interior de los vasos sanguíneos. Entonces, el oxímetro mide a la hemoglobina que está unida a oxígeno, y esta, cuando está unida al oxígeno, es una oxihemoglobina, y esta oxihemoglobina, al pasar por la sangre, tiene un color más rosado. Pero si esta hemoglobina tiene menos oxígeno, tiende a tomar un color un poco más azulado, deja pasar más fácilmente la luz roja, y estos valores se demuestran fotométricamente mediante un grado de azulez, y nosotros, dependiendo de cuán azul esté, vemos en términos de saturación. ¿Ya? Entonces, mientras más azul, hay menor saturación, mientras más rojo, mayor saturación de oxígeno. Entonces, la saturometría estima la saturación de oxígeno arterial de una manera no invasiva usando 2 emisores de luz. Como podemos ver en la imagen, aquí tenemos un dedito, aquí está la uña de esta persona, y tenemos un LED infrarrojo que está llegando a la luz, al dedo, llega hasta el vaso sanguíneo, y como esta sangre tiene oxihemoglobina, o sea, es una hemoglobina con bastante oxígeno, la luz roja pasa fácilmente al fotorreceptor, por lo tanto, marca una oximetría más alta, al igual que el LED infrarrojo. Pero cuando es más hemoglobina y menos oxihemoglobina, la luz roja le va a dificultar más pasar al fotorreceptor, pero el LED infrarrojo va a pasar más fácilmente. Por lo tanto, esto va a significar de que la oximetría es mucho más baja.
Entonces, el transporte de oxígeno, como les decía, se provoca porque dentro de cada glóbulo rojo hay muchas moléculas de hemoglobina y cada molécula de hemoglobina tiene aproximadamente 4 oxígenos. ¿Ya? Perdón, tiene 4 oxígenos. Y entonces, pero este oxígeno puede adherirse a la hemoglobina como puede no adherirse. Cuando no se adhiere o es una forma disuelta, eso se puede medir más fácilmente con una gasometría arterial, pero si el oxígeno disuelto generalmente no tiene importancia salvo que la persona tenga una hipoxia grave. Y en esa situación nosotros le tomamos un examen arterial y podemos ver los gases arteriales de esta persona y podemos verificar si es que tiene una hipoxia y ahí podemos medir otros valores aparte de la saturación de oxígeno. Pero cuando tenemos el oxígeno unido a la hemoglobina, esta se llama oxihemoglobina, y cuando tenemos una hemoglobina sin oxígeno se llama desoxihemoglobina o hemoglobina reducida. Y esta saturación de oxígeno se refiere a la cantidad de oxihemoglobina que hay en la sangre. Entonces, mientras más oxihemoglobina, el valor va a ser más cercano a 100, pero mientras menos se va a ir alejando y dando un valor mucho más bajo. Es decir, cuando tenemos una saturometría del 100% significa de que todas nuestras moléculas de hemoglobina están saturadas al 100% de su oxígeno. Mientras que si tenemos una persona con una saturación de oxígeno de 75%, quiere decir que están saturados solo 3 de 4 grupos hemo. Por lo tanto, eso quiere decir que hay una hipoxia. El contenido de oxígeno se disminuye además a mayor CO2 y CO como en la anemia. Pero necesitamos ciertas condiciones para que se produzca este transporte de oxígeno. Cosas básicas. Primero, que la persona respire el oxígeno, es decir, el oxígeno debe ser inspirado. Además, después de ser inspirado, debe pasar de los alvéolos a la sangre. Además, la sangre debe contener suficiente hemoglobina para que pueda transportar ese oxígeno. Además de eso, la persona tiene que tener un corazón capaz de bombear la suficiente sangre a todos los tejidos para poder satisfacer las necesidades de oxígeno. Y como si fuera poco, el volumen de sangre en la circulación debe ser el adecuado para satisfacer las necesidades de oxígeno en los tejidos. Entonces, los resultados de la oximetría en adultos generalmente deben superar los valores sobre 95 y cuando tenemos una persona con 95-97% puede deberse a hiperventilación y ansiedad. Si tiene menos de 93%, eso ya indica hipoxia. Menor a 90 puede indicar una insuficiencia respiratoria y menor a 80 es necesario realizar algún examen de sangre. Y en este sector tenemos una tabla que se ve los objetivos de saturación de oxígeno en el recién nacido dependiendo de los minutos de vida. Del minuto a los 5 minutos y a los 10 minutos. Y si se fijan, el recién nacido al nacer tiene una saturometría bastante baja que va aumentando con el paso de los minutos. Entonces, la saturometría de pulso en sí es una pinza, en el caso de los adultos, que mide generalmente en un dedo, el más usado es en el índice, en la saturación de oxígeno que tiene, ¿ya? Como ya lo vimos en un dibujo anterior, tiene un transductor con 2 piezas, que es el emisor de luz roja y eh, el emisor de luz infrarroja y el fotodetector. ¿Ya? Y la saturación y el oxímetro mide la saturación de oxígeno, como podemos ver en la imagen, y además mide la frecuencia cardíaca. ¿En qué situaciones vamos a nosotros a indicar sí o sí una oximetría de pulso? En una disnea aguda crónica, en una cianosis, en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, neumonía aguda,
en valoración de la tolerancia al ejercicio, una evaluación o control de oxigenoterapia, y en la premadurez, que como podemos ver en la imagen, este bebé prematuro tiene un oxímetro puesto en su pie. Dentro de las causas de error o limitaciones que puede tener la oximetría, es en el caso de una anemia severa, interferencia con otros aparatos eléctricos, como por ejemplo un celular en ocasiones puede interferir, movimientos del transductor, contrastes intravenosos, una luz ambiental muy intensa, una mala perfusión periférica, obstáculos de la absorción de la luz, como por ejemplo la pintura de uñas, y una mala fijación del oxímetro. Dentro de las ventajas y desventajas que tiene, es una monitorización instantánea y continua y no invasiva, no requiere entrenamiento, es fácil de usar, fiable cuando es un valor mayor a 80, además informa la frecuencia cardíaca, es de bajo costo, portátil, no provoca dolor a diferencia que la gasometría invasiva sí provoca dolor, y lo puede usar cualquier persona desde el mismo paciente hasta sus familiares o el cuidador. Y el resultado se da en pocos segundos, pero sus desventajas es que no informa ni el pH ni la PaCO2, no detecta hipoxemia o hipoventilación y además no incluye de que los enfermos críticos tienden a tener una mala perfusión periférica, por lo tanto el valor de la saturación de oxígeno no va a ser certera. Dentro de los tipos de sensores y saturómetros, podemos ver aquí dos imágenes, ¿ya? Y aquí tenemos uno que son, esto que está acá abajo, son los sensores y esto es una tela adhesiva que lo afirma, o podemos tener una pulsera completa que afirme el pie del bebé. En el caso de los adultos tenemos las pinzas, que en el mercado hay muchos modelos y colores, o podemos tener este aparato que es una caja que va midiendo y aquí está la pinza, o por ejemplo que este es portátil, pero es para bebés que generalmente se utilizan en bebés prematuros con oxigenoterapia. Esto lo pueden tener los papás, aquí van midiendo la saturación y aquí esto se lo ponen en el pie del bebé, que es el mismo aparato que ven acá. Y también tenemos el monitor multiparámetro al cual le podemos conectar este cable con la pinza o podemos conectarle este mismo cable con la pulserita para el bebé. Entonces ahora una pregunta. Si una usuaria tiene una temperatura de 38,5 grados Celsius axilar y está pasando por una fiebre o por una hipertermia, si quieren pensarlo un poco más, pueden ponerle pausa al video para poder responderla. Si ya la saben, pueden seguir el video. Recordemos que cuando hay una temperatura mayor a 38 grados, significa que hay fiebre, pero la hipertermia es cuando hay una temperatura mayor a 40 grados Celsius. Por lo tanto, si esta usuaria tiene una temperatura de 38,5 grados axilar, está pasando por fiebre, no por hipertermia. Nos vemos en el control de signos vitales. Hasta el próximo video.